A menudo se habla más sobre los tres hijos de Noé, los repobladores del mundo después del gran diluvio que ocurrió en la antigüedad. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fueron responsables de repoblar el planeta junto con sus respectivas esposas. En este video abordaré a las tres esposas, las nueras de Noé. Si tienes curiosidad sobre este tema, te pido que dejes tu me gusta, tu comentario y te suscribas al canal. La historia oculta de las tres nueras de Noé, las esposas de Sem, Cam y Jafet. Para aquellos que no están familiarizados con este tema, estas son las esposas mencionadas en la historia del Arca de Noé, que formaron parte de la familia que sobrevivió al diluvio, según se narra en el libro de Génesis de la Biblia. Son las esposas de los hijos de Noé, sus nueras, e incluyen también a la propia esposa de Noé. Aunque la Biblia no menciona los nombres de estas mujeres, confirma su existencia. En este video descubrirás todo sobre ellas basado en la Biblia, más información de los jubileos, oráculos sibilinos y otros manuscritos antiguos. Según el libro de los jubileos, la esposa de Sem, que fue el padre de los pueblos semitas, se llamaba Sedequetelebab. Según el oráculo sibilino, ella disfrutó de una longevidad increíblemente larga, viviendo durante siglos después del diluvio. Durante ese tiempo tuvo muchos hijos e hijas, como se menciona en la Biblia. Además, Sedequetelebab era profetisa mientras estaba en la tierra de Mesopotamia. Según el oráculo sibilino, transmitió profecías a cada generación que surgía de su descendencia, junto con su esposo, Sem. Existen algunas tradiciones cristianas antiguas que declaran lo siguiente. Estas tradiciones tienen su origen en el santo cristiano Hipólito y reportan la existencia de un antiguo Targum en Pseudo-Jonatán, que de alguna manera se asemeja al libro de los jubileos, aunque aparentemente hay un cambio en los nombres de las esposas de Sem y Cam. Los libros del Génesis y las Crónicas mencionan descendientes como los de Sedequetelebab y Sem, que son Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Además, la Biblia también hace referencia a los nietos de esta mujer, que fue la madre de los pueblos semitas. Los nietos mencionados son los hijos de Aram, hijo de Sem y Sedequetelebab, que son Uz, Hul, Geter y Mashek. La esposa de Sem es considerada la matriarca de varios pueblos semitas de la antigüedad. Se la reconoce como la matriarca de los elamitas, los pueblos elamitas, así como de los pueblos caldeos descendientes de Arfaxad y de los acadios. Además, se la considera antepasada de los arameos antiguos, descendientes de Aram, y de los lidios antiguos en Anatolia, según el libro de los jubileos. Como madre de todos los hijos de Sem mencionados en el texto bíblico, también fue madre de Asur, el progenitor de los asirios. Los antiguos asirios, siendo también un pueblo semita en la antigüedad, son descendientes de esta mujer llamada Sedequetelebab en los jubileos. En cuanto al origen de Sedequetelebab, algunas fuentes sugieren que era descendiente de Caín, el linaje de Caín, o incluso una mezcla del descendiente de Set y Caín. Otros afirman que era una mujer del linaje de Set, pero ese punto aún se debate. Ahora, respecto a la esposa de Cam, el hijo menor de Noé, que fue el padre de los pueblos camitas conocidos como africanos y surindios, según el libro de los jubileos, su esposa se llama Nael Tumauk. Por lo tanto, Nael Tumauk fue la madre de los pueblos africanos, de los pueblos cusitas, de los pueblos descendientes de Canaán, como los antiguos cananeos, y también fue antepasada de los pueblos descendientes de Mizraim, los antiguos egipcios, ya que Mizraim o Mizram era su hijo. También fue madre de Cus, el antepasado de los antiguos etíopes y nubios, que todavía viven en regiones de África como Sudán, Etiopía, Somalia, Eritrea, entre otros. Según las genealogías, los pueblos del sur de la India, conocidos como dravidianos y considerados los habitantes originales de la India, también serían descendientes de Nael Tumauk, quien es la madre tanto de africanos como de surindios. Siguiendo los oráculos sibilinos, al igual que Sedequetelebab, esposa de Sem, Nael Tumauk también a Datanis, la esposa de Jafet, quien es considerado el padre ancestral de los pueblos indoeuropeos y asiáticos, disfrutó también de una longevidad extraordinariamente larga, siendo una mujer prediluviana que vivió hasta una edad avanzada. Estos personajes vivían hasta los 600 o 700 años, y hay especulaciones de que ella vivió más tiempo que Cam mismo. Como vivió durante siglos, también emitió diferentes tipos de profecías a cada generación sucesiva que descendería de ella y de su esposo Jafet. En cuanto a la esposa de Cam, hay antiguas leyendas presentes en las tradiciones cristianas, como la transmitida por Hipólito,
quien murió en el año 235 de Cristo. Según esta antigua tradición, la esposa de Cam también se llama, como se menciona en el libro de los jubileos, Nael Tumauk. Una curiosa leyenda sobre la esposa de Cam relata que Dios instruyó a Noé a destruir a la primera persona que anunciara el comienzo del diluvio. En ese momento, la esposa de Cam estaba horneando pan, y cuando el agua salió repentinamente del horno y destruyó el pan, exclamó que el diluvio estaba comenzando. Dios entonces canceló repentinamente su orden anterior, de que Noé no destruyera a su propia nuera, que estaba destinada a ser salvada del diluvio. Esta historia sobre la esposa de Cam es muy similar a la historia de Abraham e Isaac, cuando Abraham estaba a punto de ofrecer a Isaac como sacrificio a Dios en el episodio conocido como el Holocausto. Así, podemos notar la similitud entre estas dos historias en las que Dios pone a prueba la fe de sus siervos, involucrando a un ser querido. En cuanto a la esposa de Jafet, Adatanis, como las otras nueras de Noé, disfrutó de una longevidad increíblemente larga debido a haber nacido antes del diluvio. En ese tiempo, la gente tenía una expectativa de vida mucho mayor que justo después del diluvio, aunque también vivió incluso después del diluvio durante siglos. Además, como las otras nueras, Adatanis también fue profetisa. De hecho, todas las nueras de Noé eran profetisas según los oráculos sibilinos. Mientras vivía, Adatanis emitió varias profecías para cada generación y cada pueblo de su descendencia que surgiría después de su muerte, además de profecías posteriores a las suyas, propias debido al hecho de que había vivido cientos y cientos de años. Ada presenció el crecimiento y la prosperidad de muchos de los pueblos que descendieron de ella y de su esposo Jafet. Noé mismo predijo que la descendencia de Jafet se expandiría y se volvería numerosa. Un ejemplo notable de esto es China, donde la población es inmensamente grande. Los chinos son descendientes de Togarma, quien fue nieto de Jafet y bisnieto de Adatanes, según la Biblia y el libro de los jubileos. Adatanesis fue la madre de los hijos de Jafet, incluyendo a Gomer, su primer hijo, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Además de estos 7 hijos, también tuvieron muchas hijas, así como otros hijos que no se mencionan específicamente en las genealogías, así como varias hijas que no se mencionan para evitar una lista exhaustiva. Los nietos de Adatanesis y Jafet incluyen a Elisá o Elixá, Tarsis, Kitim y Dodani. De esta manera, los descendientes de Adatanes y Jafet se esparcieron a través de sus hijos e hijas, formando diferentes pueblos y naciones a lo largo de los siglos. Se considera a Adatanesis como la madre ancestral de los gomoritas, también conocidos como antiguos sumerios, que eran descendientes de Gomer en la antigüedad temprana. Los gomoritas se dividieron en 3 grupos distintos: los descendientes de Togarma, los descendientes de Rifat y los descendientes de Askenaz. Los descendientes de Togarma dieron origen a pueblos del lejano oriente, como chinos, mongoles, japoneses y coreanos. Los descendientes de Rifat se convirtieron en los pueblos celtas, mientras que los descendientes askenazíes dieron origen a los vikingos, pueblos germánicos y eslavos. Es importante mencionar que hay un debate sobre el origen étnico de pueblos asiáticos como chinos, japoneses y coreanos. Algunos argumentan que descienden de Sin, uno de los hijos de Canaán, mientras que otras tradiciones e interpretaciones sugieren que descienden de Togarma, nieto de Jafet y bisnieto de Adatanesis. La cuestión del origen étnico de estos pueblos sigue siendo objeto de estudio y discusión. Tenemos un video abordando el origen de los pueblos asiáticos y lo aclaramos más. El enlace del video estará aquí en la descripción para que puedas verlo después. Además de estos pueblos, los pueblos indígenas y tribus de América y otras regiones, los nativos de Rusia también son descendientes de Adatanesis y Jafet, así como descendientes de Togarma. Es interesante notar que hay varias antiguas tradiciones, como las cristianas, judías, anglosajonas, rabínicas, islámicas e irlandesas, que mencionan a estas 3 fascinantes y curiosas mujeres bíblicas en sus tradiciones, reconociéndolas como matriarcas de la humanidad. Reflexionando sobre esta fascinante exploración de las nueras de Noé, queda claro que su legado es profundo y abarca generaciones. A pesar de que la Biblia y otros textos antiguos no nos brindan muchos detalles sobre estas mujeres, su impacto en la historia humana es innegable. Son figuras esenciales en la narrativa de la repoblación del mundo post-diluvio, y a través de ellas vemos el desarrollo de diversas culturas y civilizaciones. La longevidad extraordinaria de estas mujeres y su papel como profetisas subraya la conexión especial que tenían con lo divino.
Sus historias nos invitan a reflexionar sobre la importancia de las figuras femeninas en las tradiciones religiosas y cómo, a menudo, su influencia y contribuciones pueden ser subestimadas o pasadas por alto. Además, el debate sobre su descendencia y el origen de varios pueblos nos recuerda que la historia de la humanidad es un tejido complejo de narrativas y linajes. Cada hilo, cada persona, contribuye a la rica tapestría de nuestra existencia colectiva. En última instancia, las historias de las nueras de Noé nos enseñan sobre la resistencia, la fe y el papel crucial que juegan las mujeres en la fundación y el desarrollo de sociedades. Su legado, aunque no siempre detallado en los textos, es un recordatorio poderoso de la presencia y la influencia femenina en los albores de la historia humana.